La aparición de la pluricelularidad representa uno de los eventos más trascendentales en la historia de la vida, marcando el paso de organismos unicelulares a formas de vida complejas compuestas por múltiples células que cooperan para formar un individuo cohesionado. Esta transición evolutiva, que ocurrió en múltiples ocasiones independientes a lo largo de la historia de la Tierra, sentó las bases para la extraordinaria diversidad de plantas, hongos y animales que conocemos hoy. El estudio del origen de la pluricelularidad no solo ilumina nuestro pasado evolutivo, sino que también ofrece perspectivas fundamentales sobre los principios que gobiernan la complejidad biológica, la cooperación celular y la emergencia de nuevos niveles de organización en los sistemas vivos. Las evidencias fósiles más antiguas de organismos pluricelulares complejos se remontan al período ediacárico, hace aproximadamente 600 millones de años, donde aparecen en el registro geológico formas de vida macroscópicas como Dickinsonia, Rangea y Kimberella. Sin embargo, los orígenes de la pluricelularidad son sin duda mucho más antiguos. Los fósiles de Gripania spiralis, encontrados en formaciones de hierro bandeado de hace 1850 millones de años, podrían representar los primeros organismos pluricelulares conocidos, aunque su interpretación sigue siendo controvertida. Los estromatolitos, estructuras laminadas formadas por comunidades microbianas, muestran cierta organización colectiva desde hace 3.500 millones de años, pero no son considerados verdaderos organismos pluricelulares. La transición a la pluricelularidad compleja, donde las células se diferencian en tipos especializados que cooperan para formar un individuo integrado, parece haber ocurrido en múltiples linajes entre hace 2.600 millones de años, con los primeros eucariontes pluricelulares probablemente apareciendo en los océanos del Proterozoico. La pluricelularidad evolucionó independientemente en al menos 25 ocasiones distintas en diferentes grupos de organismos, como lo demuestran los análisis filogenéticos comparativos. Los tres reinos de vida pluricelular más conspicuos, plantas, hongos y animales, representan linajes completamente separados que llegaron a soluciones similares a través de caminos evolutivos diferentes. Incluso dentro de estos grupos, la pluricelularidad surgió múltiples veces, por ejemplo, las algas rojas, pardas y verdes, que incluyen a las plantas terrestres, desarrollaron independientemente formas pluricelulares complejas. Entre los procariontes, aunque la mayoría son unicelulares, existen casos notables de pluricelularidad como las cianobacterias filamentosas, como Oscillatoria, o las mixobacterias, que forman cuerpos fructíferos complejos durante su ciclo de vida. Esta convergencia evolutiva repetida sugiere que, bajo ciertas condiciones ecológicas, la transición a la pluricelularidad ofrece ventajas adaptativas significativas que han hecho de ella una estrategia exitosa en múltiples contextos. Los mecanismos evolutivos que llevaron a la pluricelularidad han sido objeto de intensa investigación teórica y experimental. Uno de los modelos más influyentes propone que los primeros pasos hacia la pluricelularidad podrían haber surgido cuando células hijas, producto de la división celular, permanecieron unidas en lugar de separarse. Este simple cambio en el ciclo de vida, controlado por modificaciones en los sistemas de adhesión celular, podría haber dado lugar a los primeros agregados multicelulares. Varias líneas de evidencia apoyan esta idea. Muchos organismos unicelulares modernos, como la levadura Saccharomyces cerevisiae o el alga Chlamydomonas reinhardtii, pueden formar colonias bajo ciertas condiciones ambientales, demostrando que la capacidad para la vida en grupo está latente incluso en especies predominantemente unicelulares. Experimentos de evolución experimental con algas unicelulares han mostrado cómo, en solo unas pocas generaciones bajo presiones selectivas apropiadas, como la depredación, pueden surgir formas multicelulares simples que se reproducen mediante la fragmentación de grupos celulares. La transición a la pluricelularidad compleja requirió la evolución de varios rasgos clave que permitieron a las células coordinar su comportamiento y especializar sus funciones. Entre estos rasgos destacan, 1. Mecanismos de adhesión celular específica, mediante moléculas como las caderinas en animales o las pectinas en plantas. 2. Sistemas de comunicación intercelular, incluyendo moléculas señalizadoras y receptores de superficie. 3. Control coordinado del ciclo celular para regular el crecimiento del organismo. Y 4. La capacidad de algunas células para sacrificar su reproducción directa en beneficio del organismo completo. Altruismo celular. El estudio de los genomas de organismos unicelulares estrechamente relacionados con linajes pluricelulares, como los coanoflagelados, parientes cercanos de los animales, ha revelado que muchos de los componentes genéticos necesarios para la pluricelularidad ya estaban presentes en los ancestros unicelulares, siendo cooptados para nuevas funciones durante la transición evolutiva. Los fósiles moleculares y los estudios de biología del desarrollo comparada han proporcionado pistas cruciales sobre cómo evolucionaron los primeros organismos pluricelulares complejos.
En los animales, la aparición de genes que codifican proteínas de la matriz extracelular, factores de transcripción que regulan el destino celular y moléculas de señalización como WNT y TGF-alfa, permitió el desarrollo de tejidos especializados y patrones corporales complejos. Las plantas desarrollaron paredes celulares rígidas, plasmodesmos para la comunicación intercelular y hormonas como las auxinas para coordinar el crecimiento. Los hongos, por su parte, evolucionaron hifas tabicadas que permiten el flujo citoplasmático entre células mientras mantienen compartimentación nuclear. Cada uno de estos grupos llegó a soluciones distintas para los problemas fundamentales de la vida pluricelular, reflejando sus diferentes historias evolutivas y constricciones estructurales. Las presiones selectivas que favorecieron el origen de la pluricelularidad han sido ampliamente debatidas. Entre las hipótesis más plausibles se encuentran, 1. La ventaja contra la depredación, ya que los organismos más grandes son más difíciles de ingerir. 2. La eficiencia en la adquisición de recursos, especialmente para organismos sésiles que pueden explotar gradientes ambientales. 3. La especialización funcional, que permite dividir el trabajo entre células. Y 4. La capacidad de colonizar nuevos ambientes, como la transición a la vida terrestre. El registro fósil sugiere que la radiación de formas pluricelulares complejas coincidió con cambios ambientales importantes, como el aumento de los niveles de oxígeno atmosférico durante la gran oxidación, hace entre 2.400 y 2.000 millones de años, y el evento de oxigenación neoproterozoico, hace entre 800 y 540 millones de años, lo que podría haber proporcionado la energía metabólica necesaria para sostener organismos más grandes y complejos. Uno de los aspectos más fascinantes de la evolución de la pluricelularidad es el surgimiento de la muerte celular programada, apoptosis, como mecanismo para dar forma a los organismos. En los animales, este proceso permite la eliminación controlada de células durante el desarrollo embrionario, como en la formación de los dedos en las extremidades, y el mantenimiento de los tejidos adultos. La apoptosis representa un ejemplo claro de altruismo celular, donde algunas células deciden morir por el beneficio del organismo completo, un concepto que desafía nuestra comprensión tradicional de la selección natural actuando a nivel individual. Los orígenes evolutivos de este sistema se remontan a mecanismos ancestrales de autodestrucción celular en procariotas, que fueron cooptados y perfeccionados en el contexto pluricelular. El estudio de organismos actuales que representan posibles fósiles vivientes de las transiciones a la pluricelularidad ha proporcionado valiosas perspectivas. Entre los animales, las esponjas, Porifera, y los placozoos, como Trichoplax adhaerens, muestran formas simples de organización pluricelular sin verdaderos tejidos. Las algas volvocales, como Volvox, presentan un espectro de complejidad que va desde colonias simples de pocas células hasta esferas huecas con miles de células y cierta división del trabajo. Estos sistemas modelo permiten a los investigadores estudiar los cambios genéticos y fisiológicos asociados con diferentes niveles de organización pluricelular, proporcionando una ventana a los procesos que podrían haber ocurrido durante las transiciones evolutivas históricas. Los avances en genómica comparada han revelado que la transición a la pluricelularidad a menudo implicó la duplicación y posterior especialización de genes ancestrales. Por ejemplo, muchas familias de genes importantes para el desarrollo animal, como los genes OX que controlan el plan corporal, se expandieron mediante duplicaciones genómicas completas que ocurrieron justo antes o durante el origen de los animales complejos. De manera similar, las plantas terrestres experimentaron varias rondas de duplicación génica que proporcionaron material genético crudo para la evolución de nuevos tipos celulares y morfologías. Estas duplicaciones permitieron que un gen mantuviera su función original mientras su copia podía evolucionar hacia nuevas funciones relacionadas con la complejidad pluricelular. La teoría evolutiva de los niveles de selección proporciona un marco conceptual importante para entender el origen de la pluricelularidad. Según esta perspectiva, la transición exitosa de la vida unicelular a la pluricelular requirió el desarrollo de mecanismos que redujeran el conflicto entre las células individuales, que, por selección natural, preferirían reproducirse independientemente, y el organismo en su conjunto, que requiere cooperación y altruismo celular. Soluciones evolutivas a este problema incluyen, 1. La unicidad del linaje germinal, separación temprana entre células somáticas y reproductivas, que previene la competencia entre células por convertirse en gametos. 2. El control estricto de la proliferación celular para evitar el cáncer, que esencialmente representa una rebelión celular contra la cooperación. Y 3. Mecanismos de reconocimiento celular que eliminan a las células que engañan al sistema. El estudio de estos mecanismos en organismos modernos ayuda a reconstruir cómo pudo haberse estabilizado la cooperación celular en los primeros organismos pluricelulares. El origen de la pluricelularidad tuvo profundas consecuencias ecológicas y biogeoquímicas a escala planetaria.
Los organismos pluricelulares, al alcanzar tamaños mayores y desarrollar nuevas formas de alimentación, como la depredación activa, transformaron las redes tróficas marinas y eventualmente terrestres. Su evolución está vinculada a algunos de los eventos más dramáticos en la historia de la Tierra, incluyendo la explosión cámbrica de diversidad animal y la colonización de la tierra firme por plantas y hongos. Además, al permitir la especialización de tejidos como raíces profundas o sistemas vasculares eficientes, los organismos pluricelulares alteraron los ciclos globales de carbono, nitrógeno y otros elementos esenciales, modificando literalmente la faz del planeta. Desde una perspectiva teórica, la pluricelularidad representa un ejemplo paradigmático de transición evolutiva mayor, donde unidades previamente independientes, células, se integran para formar un nuevo nivel de organización biológica, el organismo pluricelular, con propiedades emergentes. Estas transiciones, que también incluyen el origen de las células eucariotas, las sociedades animales y posiblemente el lenguaje humano, comparten características comunes: 1. La cooperación entre unidades más simples; 2. El desarrollo de mecanismos que reducen el conflicto interno; y 3. La aparición de nuevas capacidades no presentes en las unidades constituyentes por separado. El estudio de la pluricelularidad como caso de transición mayor proporciona así un modelo para entender otros saltos en complejidad biológica. Los avances recientes en biología sintética han permitido abordar experimentalmente preguntas fundamentales sobre el origen de la pluricelularidad. Científicos han logrado inducir formas multicelulares en levaduras y bacterias mediante selección artificial en el laboratorio, observando cómo surgen espontáneamente rasgos como la adhesión celular diferencial, el control coordinado del ciclo celular y cierta división del trabajo entre células. Estos experimentos demuestran que, bajo las presiones selectivas adecuadas, la transición a formas simples de pluricelularidad puede ocurrir sorprendentemente rápido en escalas evolutivas, lo que ayuda a explicar por qué este paso ocurrió independientemente tantas veces en la naturaleza. El estudio del origen de la pluricelularidad también tiene importantes implicaciones médicas. Muchas enfermedades humanas, como el cáncer, pueden entenderse como fallas en los mecanismos que mantienen la cooperación celular en organismos pluricelulares. De manera similar, las enfermedades del desarrollo a menudo involucran defectos en los mismos sistemas de señalización y adhesión celular que evolucionaron durante la transición a la pluricelularidad. Comprender cómo estos sistemas surgieron y se estabilizaron evolutivamente puede proporcionar nuevas perspectivas para el tratamiento de estas condiciones. En el ámbito de la astrobiología, el estudio de la pluricelularidad en la Tierra informa las especulaciones sobre la posible complejidad de la vida extraterrestre. Si la pluricelularidad surgió múltiples veces independientemente en nuestro planeta, es plausible que bajo condiciones adecuadas, procesos similares podrían ocurrir en otros mundos. Esto sugiere que, de existir vida compleja en otros planetas, podría mostrar niveles de organización análogos a los organismos pluricelulares terrestres, aunque probablemente con soluciones morfológicas y fisiológicas muy diferentes. El origen de los organismos pluricelulares sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver completamente en biología evolutiva. Aunque hemos avanzado mucho en entender los pasos generales y los principios involucrados, los detalles específicos de cómo exactamente ocurrieron estas transiciones en los diferentes linajes siguen siendo objeto de intensa investigación. Cada nuevo descubrimiento fósil, cada genoma secuenciado de organismos clave, y cada experimento de evolución en el laboratorio aporta piezas adicionales a este complejo rompecabezas evolutivo. En última instancia, el estudio del origen de la pluricelularidad nos confronta con preguntas fundamentales sobre la naturaleza misma de la vida y su capacidad para generar complejidad. La aparición de organismos compuestos por miles, millones o billones de células cooperando armoniosamente representa uno de los logros más asombrosos de la evolución, un testimonio del poder de la selección natural para crear orden y sofisticación a partir de la simplicidad inicial. Al investigar esta transición crucial, no solo aprendemos sobre nuestro pasado distante, sino que también adquirimos una apreciación más profunda de la increíble unidad y diversidad de la vida en la Tierra. La pluricelularidad abrió el camino para la evolución de formas de vida cada vez más complejas, incluyendo eventualmente organismos con sistemas nerviosos y capacidades cognitivas. En este sentido, al estudiar sus orígenes, estamos explorando no solo cómo surgieron las plantas, los hongos y los animales, sino también las condiciones que hicieron posible, miles de millones de años después, la aparición de mentes capaces de reflexionar sobre su propia existencia y orígenes. La historia de la pluricelularidad es, en última instancia, una parte esencial de la historia que explica cómo el universo llegó a conocerse a sí mismo a través de la vida consciente.